quiero hacer una oración más. Señor, es un privilegio, Señor, poder abrir tu palabra y escucharte a través de ella, Señor. Me pongo en tus manos y te pido, Señor, que sea tu voz la que hable esta mañana. Confío, Señor, en que estás aquí, que tu Espíritu Santo se mueve, que está en nuestros corazones, y te pido, Señor, que unifique nuestras ideas y que traduzca, Señor, el mensaje a cada corazón y a cada necesidad, porque solo tú puedes hacer eso, Señor. Gracias por poder ponerte delante de ti y tener el privilegio de ser usado por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, todos sabemos que es una caricatura, ya tenemos la imagen. Antes han dicho, empieza la misa, ¿no? ¿Sabéis qué es una caricatura? Creo que sí, ¿verdad? Pero quizás no hemos pensado en definiciones, ¿vale? Yo tengo ahí dos definiciones. Ay, Dani me dijo la última vez que no hacía falta hacer el... Ya no hace falta. Si me veis haciéndolo otra vez, Dani, no lo hagas, que no hace falta. Traigo aquí dos definiciones, no sé si se puede leer. La definición de Google, cuando lo primero que buscas, pone que una caricatura es un retrato en el que, con intención crítica o humorística, se deforman en exceso los rasgos característicos de una persona. Y claro, aquí en España tenemos que buscar también la definición de la RAE, que pone dibujo satírico en que se deforman las facciones y el aspecto de alguien. Bueno, básicamente lo que entendemos de una caricatura es que generalmente son una expresión artística que no tiene como objetivo expresar la realidad, ¿vale? No tiene como objetivo hacer que tú seas capaz de ver algo igual que la realidad. No es su objetivo, ¿vale? Pero sí se parece con la realidad, porque es interesante como a veces ves una caricatura y enseguida relacionas con quién es el modelo de ese dibujo, ¿no? Es fácil porque normalmente lo que la caricatura hace es exagerar rasgos de esa persona. No es la expresión de la realidad, no es un dibujo realista, ¿no? Como los hay, es otro tipo de arte, es algo que expresa características de la realidad, pero no tiene la intención de hacer una referencia exacta de la realidad, ¿no? Tiene elementos, ¿no?, de la realidad, pero no es una expresión fidedigna de la realidad. Y tampoco tiene el objetivo de serlo, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de caricaturas de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esa relación ahí de las caricaturas con Dios? Porque yo creo que muchas veces llegamos a creer en versiones del Dios de la Biblia que tienen algunos elementos de la realidad de quién es el Dios de la Biblia, que tienen algunos rasgos de quién es el Dios de la Biblia, pero no son el Dios de la Biblia. Y porque es importante reconocer cuáles son algunas de esas caricaturas que a veces hacemos de Dios y en las que creemos nosotros. Es porque muchos de nosotros quizás en algún momento hemos llegado a creer en esas versiones de Dios y no en el Dios completo expresado a través de la palabra. Y eso nos impide de llegar a conocer el Dios vivo y real presentado por la palabra. Porque estamos poniendo quizás nuestras expectativas, nuestra fe, en una versión de Dios que la Biblia no presenta. Y Dios no tiene ningún compromiso con esa versión de Dios menor que la Biblia presenta. Entonces nos decepcionamos, entonces tenemos una relación con el Señor un poco enfermiza, porque nos estamos relacionando con una versión de Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero yo también tengo una preocupación más importante. Y aquí están los adultos de esta iglesia, los niños y los adolescentes ya han subido a sus clases. Mi otra preocupación tiene que ver con nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Quién es el Dios que están aprendiendo a conocer a través de nosotros? Os llamaría la atención, os haría
o sea, os asustaría a veces algunas conversaciones que he tenido con algunos jóvenes de esta iglesia y de otras iglesias, y a veces te hablan de la relación que tienen con el Señor o situaciones que han pasado, y yo he llegado a decir en alguna de esas conversaciones, pero ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que me estás presentando con esa situación no es el Dios que presenta la Biblia. Entonces, es una responsabilidad muy grande de nosotros adultos de esta iglesia presentar a nuestros niños y nuestros jóvenes una versión fidedigna de quién es el Dios de la Biblia. Y por eso ese es quizás de las cosas más importantes que me han hecho pensar en este tema hoy. Porque he tenido varias conversaciones últimamente con algunos jóvenes y digo, Señor, ¿por qué piensan así de ti? No te conocen una versión que han aprendido, quizás por falta de interés de algunos de ellos, porque la Biblia está ahí, ¿no? Pero también porque quizás nosotros no hemos sido capaces o no estamos siendo capaces de transmitir a ellos quién es el Dios de la Biblia. Así que vamos a ver básicamente dos caricaturas que yo pienso que quizás pueden haber más que esas dos, pero creo que la mayoría de las otras entrarían en un espectro entre la primera y la segunda que os voy a presentar. Y la primera caricatura de Dios yo llamaría el Dios novio pasional. Vas a decir, ¿por qué? ¿Cómo es eso, no? El Dios novio pasional. Y voy a explicar qué quiere decir esa caricatura de Dios. Esa caricatura de Dios enfatiza mucho el carácter justo de Dios, la justicia, pero muy poco su amor. Esa versión de Dios es un Dios que está siempre intentando encontrar una manera para probarte, para probar tu fidelidad hacia Él. Es alguien que tiene el deseo de controlar, de manipularte, para que siempre hagas su voluntad. Pero cuando caes y cuando cometes un error, es el primero que te va a decir, me has desobedecido, me has deshonrado y ahora vas a sufrir las consecuencias de ello. Es un Dios que no quiere mirarte en la cara cuando estás en pecado, no quiere nada contigo mientras tú no soluciones los problemas que tienes. Su aceptación está condicionada a la capacidad que tú o el que quiera creer en este Dios, en la capacidad de se conformar con sus reglas. Te acepta si entras dentro de una cajita específica de obediencia y cosas que Él espera de ti. Pero entonces me dices, Dani, pero el Dios de la Biblia no es justo. El Dios de la Biblia no se presenta como ese santo Dios fuego consumidor que hemos dicho. Hay muchísimos pasajes de la Biblia hablando de esas características, claro que sí. Pero esa es la pequeña parte de realidad que esa caricatura tiene de Dios. Si Dios es un Dios justo, si le interesa que vivas una vida recta, si le interesan tus pecados, pero esa no es la expresión de quién es el Dios de la Biblia. Y muchas veces ese Dios sale de conceptos del Dios del Antiguo Testamento porque creo que nuestro tiempo especialmente ha intentado, hay muchas heresías en toda la historia, entre ellas el marcianismo, ¿no? De intentar separar el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo, pero nuestra época está recuperando esas ideas, porque parece que el Dios del Antiguo Testamento es solo justicia y esa dureza, ¿no? Pero el Dios del Antiguo Testamento también es descrito, otra vez, en el Salmo 104, 8 a 10 y en todos los profetas, esos que tienen todos esos castigos que Dios va a dar a su pueblo. Y aquí solo hay una expresión en el Antiguo Testamento de quién es el Dios también del Antiguo Testamento, que dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme nuestras iniquidades. Vuelvo a decir que os asustaría escuchar a veces
el número de jóvenes con los que yo he hablado últimamente, que están ahí luchando con sus pecados, buscando ayuda, y no son capaces de orar o leer la Biblia porque dicen, es que yo creo que Dios no quiere mirarme, es que creo que Dios no quiere nada conmigo. Ya he caído tantas veces en ese pecado y es que creo que ya no quiere nada conmigo. Es ese Dios novio pasional, celoso, que está esperando la primera oportunidad para echarte en cara lo que has hecho mal. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Eso es una caricatura. Pero está la otra caricatura que para mí yo creo que también está ganando muchísima fuerza en los últimos años. Os va a parecer gracioso. Es el Dios abuelo bonachón. Y había puesto Yayo, pero si alguien nos escucha quizás de otras partes de España, es verdad que en algunos sitios he escuchado gente de Madrid diciendo Yayo también, pero creo que es del valenciano y el catalán, ¿no? Pero el Dios Yayo bonachón. Y yo pondría entre paréntesis y un poquito tonto también, y ya os digo por qué. Esa caricatura de Dios enfatiza su amor y su gracia, pero poco de su santidad. Es una caricatura de un Dios que es el abuelo bonachón que solo quiere la felicidad de tus nietos. Nada más. Y yo me acuerdo esta semana estuve hablando con una paciente mía que vino, ella vive muy cerca de mí, estábamos paseando los perros y me he encontrado con ella, he preguntado de la familia, cómo vamos y tal, y ha preguntado, por ejemplo, del tiempo que estuvimos en Brasil, y estaba hablando de sus nietos, y me decía, es que mis nietos vienen a casa y me piden chocolate, es que no les puedo decir que no. ¿Cómo voy a decirles que no? Y es agradable, ¿no? Esa sensación del abuelo que es diferente del padre y tal, pero ahí me entiendes un poco de qué va la cosa. Esa caricatura es de alguien que quiere agradar por encima de todo, le gusta mucho recibir cariño, le gusta mucho ofrecer cariño también, pero la corrección no es su responsabilidad, es cosa del papá. Y ella misma, Conchi, que fue mi paciente que me encontré con ella, me dijo, vas a disfrutar de los niños cuando seas abuelo. Porque cuando llegue el momento de tensión, dices a tu padre. Y es verdad, al final es responsabilidad del padre, ¿no? Y de la madre de educar. O sea que esa caricatura de Dios es que no es mi responsabilidad corregir. No tiene muchas opiniones acerca de la vida de sus nietos, de sus decisiones. Hay abuelos muy buenos, por eso digo un poco tonto, porque esa no es la expresión de los buenos abuelos. Cuando los nietos cometen un error o te dan una patada en la espinilla, dicen, es que son niños, no pasa nada, es que los niños hacen esas cosas. Pobrecitos, ¿no? El yayo perdona, el yayo pues está dispuesto a aceptar cualquier situación, ¿no? Y vuelvo a decir que la parte importante de esa caricatura es que su objetivo central es solo y únicamente la felicidad y el bienestar de sus nietos. Ellos son el centro y no el abuelo. ¿Me entendéis? Cada día que pasa yo veo más de esa caricatura, especialmente por las redes sociales, ¿no? La gente no les gusta mucho el Dios del Antiguo Testamento porque parece duro, demasiado duro. Y en esos medios cada vez menos Biblia queda, porque antes no les gustaba el Antiguo Testamento, ahora tampoco les gusta el apóstol Pablo, porque también es un poco duro a veces en algunas situaciones. Entonces se quedan con Jesús, ¿vale? Pero pongo Jesús entre comillas, porque ese Jesús con el que se quedan tampoco es el Jesús de la Biblia. Tampoco es el Jesús de los evangelios. Ese Jesús que siguen es del bien, es de paz y amor. Ese Jesús predica el amor al próximo, pero el amor con esa definición de amor que hemos dicho antes del bienestar y de la felicidad del otro, ¿no? Se olvidan que Jesús de los evangelios dio muy pocos golpecitos en la espalda. El Jesús de los evangelios era amoroso y compasivo, pero el Jesús de los evangelios también
dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Jesús de los Evangelios, ese que teóricamente es ese grupo de personas que quieren quedarse con ese Jesús tan pasivo, que no tiene opiniones acerca de nuestras vidas, no es el Jesús de los Evangelios, porque Jesús de los Evangelios aumentó muchísimo más el nivel de cobranza moral del Antiguo Testamento. Ya os acordáis de todos los comentarios del Sermón del Monte que dice, ¿habéis oído lo que se dijo? Pues yo digo, ¿qué más? No diciendo que nosotros seríamos capaces de hacer todo eso nosotros solos, pero le importa lo que hacemos con nuestras vidas. No es ese Jesús que parece que no tiene opiniones y que está siempre preocupado por nuestro bienestar. Por encima de todo, nuestra felicidad, con nuestros conceptos de felicidad, ¿no? Ese Jesús en el que ellos creen no está en los Evangelios. Pero hay un problema muy grande cuando nosotros pensamos en esas caricaturas de Dios. Que el problema es que cuando nos relacionamos con una versión de Dios que no es el Dios de la Biblia, disminuimos el Dios de la Biblia y lo transformamos en un ídolo. La semana pasada estábamos en una reunión de la alabanza, estábamos hablando de eso, ¿no? Nuestros corazones son máquinas, fábricas de ídolos. Cuando nos relacionamos con una versión que no es el Dios de la Biblia, claro que nos vamos a decepcionar. Porque vuelvo a decir que el Dios de la Biblia no tiene ningún compromiso con la versión de Dios que has creado tú, o que ha creado la sociedad, o que han creado el que sea. El problema de los ídolos es que los ídolos los puedes manipular. Con los ídolos puedes hacer intercambios. Es decir, yo te hago esto y me haces esto. ¿A que sí? Esa es la historia de la idolatría de la humanidad. Yo te ofrezco ese sacrificio y me das buenas cosechas. Te ofrezco 100 días de ayunos por la mañana y me das esto. Los ídolos funcionan así, pero el Dios de la Biblia no. Y a veces, para que encaje dentro de nuestras expectativas, creamos esas versiones, pero nos decepcionan. Porque un ídolo jamás puede cumplir con la expectativa de los que le adoran, porque conocemos la descripción de la Biblia de los ídolos. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno de su garganta. Parece que sí que hablan porque tienen boca, pero no hablan. Parece que sí que ven porque tienen ojos, pero no ven. Las versiones de Dios más pequeñas que el Dios de la Biblia van a decepcionarte. Porque si tu expectativa es de que puedas hacer ese tipo de intercambios con Dios, no lo va a hacer. Entonces es muy importante reconocer eso. Pero entonces, ¿quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién es el Dios de la Biblia? Ya sabéis por dónde voy yo. Jesús es el Dios de la Biblia. Y para ello vamos a leer el capítulo 14 de Juan. Si tenéis vuestras Biblias ahí, me gustaría que la tuvierais ahí delante para si hay que hacer algún comentario en algún versículo, lo hacemos directamente en el texto. No hace falta volver aquí el slide. Pero solo por entender un poquito el contexto, aquí en el capítulo 14 de Juan, Jesús empieza el capítulo hablando de consuelo, ¿vale?
¿Pero por qué hablando de consuelo? Desde el capítulo 12 de Juan, Jesús empieza a hablar de que su tiempo va a acabar. Su tiempo ahí con ellos, en aquel momento histórico, iba a terminar. Y entonces empieza a hablarles de eso, empieza a hablarles del Espíritu Santo, empieza a hablarles de qué espera de ellos cuando Él se vaya. Entonces hay una sensación, un sentimiento de despedida, un sentimiento de este tiempo tan bueno que tenemos contigo se va a terminar. Y por eso entonces está esa conversación y es importante entender por qué ¿no? Jesús empieza el capítulo 14 con estas palabras. Y Jesús dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí también estéis vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Está diciendo, no os entristezcáis. Este tiempo sí va a terminar ahora, que vais a perder mi compañía físicamente con vosotros, pero yo no me voy para quedarme ahí lejos de vosotros. Primero ya había hablado del Espíritu Santo, os enviaré, ¿no? El Consolador que estará con vosotros. Pero además me voy para preparar lugar para vosotros. Volveréis a tenerme con vosotros por todos los tiempos. O sea, ese tiempo bueno que estamos teniendo aquí va a seguir. Así que no hace falta llenar vuestros corazones de tristeza, porque yo voy, pero voy para prepararos lugar. Y dice al final, y conocéis el camino donde voy. Y entonces a través de una pregunta que Tomás le hace después está la gran afirmación tan conocida de Jesús que sigue en los próximos versículos, que dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, me fui a buscar un poco comentarios y ideas, ¿no? de otras personas acerca de ese texto. Y me encantó una frase que salió en un comentario que decía lo siguiente: sin un camino no se puede ir. Sin la verdad es imposible conocer. Sin la vida es imposible vivir. Jesús aquí se presenta como la única manera de conocer, primero la única manera de llegar a Dios, la única manera de conocer a Dios y la única manera de vivir con y en Dios. No como una manera, no como la mejor manera, no como una de las opciones, sino la única. Nadie va al Padre. Nadie va a conocer quién es el Padre, quién es el Dios de la Biblia, si no viene por mí. Y eso, claro, contradice muchos de esos pensamientos de esa línea más liberal de la teología que dice que quizás pues hay, ¿no?, algunos caminos que alguien puede hacer para llegar a Dios que no pase necesariamente por Jesús. El Dios verdadero, no las caricaturas, no las versiones menores. El Dios verdadero solo puede ser conocido por medio de la persona de Jesús. Y desarrollando un poco cada una de esas palabras, ¿no?
Jesús es el camino, y yo pongo ahí algunos textos si queréis, y si queréis sacar fotos, no los voy a leer todos, pero simplemente los pongo para envasar los comentarios que voy a hacer en cuanto a cada una de esas palabras. Pero Jesús es el camino porque a través de su sangre y no de los sacrificios del Antiguo Testamento podemos entrar y permanecer en la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento habían ritos, ¿no? Rituales, cosas que habían que hacer para entrar en la presencia de Dios, pero eso se tenía que repetir cada vez que se quería entrar en la presencia de Dios. Y el escritor de Hebreos habla de un sacrificio por fin, ya, el final de todos, ¿no? Él es el camino porque a través de su sangre entramos, vamos como camino y llegamos a la presencia de Dios, pero permanecemos en ella. Qué maravilla, qué privilegio tenemos a través de Jesús. Él es el camino porque Él es el canal del amor de Dios por su creación. El puente que conecta a Dios con la humanidad. Y ese puente construido desde el cielo hacia la tierra, no nosotros, porque jamás podríamos llegar a Él. Pero Él construye un puente a través de la vida de Jesús, ¿no? Es un paso que Dios da en la dirección de nosotros. Qué maravilloso es eso, ¿no? Es un camino que Él hace desde arriba hacia nosotros. Porque jamás podríamos llegar en su dirección, llegar a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa. Y tan famoso Juan 3:16, ¿no? Él es el camino porque la vida de Él representa en la perfección cómo Dios espera que sus hijos vivan. El discipulado que Jesús nos invita a vivir es la imitación de su vida. Es caminar en Jesús porque Él es el camino. Él es el camino porque la propuesta de la vida con Cristo y del discipulado es un camino. No es una situación estática, sino es un proceso. Es algo que vamos viviendo cada día, cada paso, cada momento. ¿Y viviendo qué? ¿Caminando por dónde? Por la vida de Jesús. Él es el camino. Jesús también es la verdad. Porque Jesús es la verdad porque toda expresión de Dios que no sea Jesús, el Jesús real de los evangelios, no ese Jesús que he dicho que parece que no tiene opinión. Cualquier expresión de Dios que no sea el Jesús real de los evangelios es una mentira. En contraste con la verdad que es Jesús, ¿no? Y podemos leer algo de esto en Hebreos 1, del 1 a 3. Dice el Hebreos que Él es la expresión exacta de su ser. Él es la verdad porque en la vida y en la muerte de Jesús es expresada la verdad de Dios para la humanidad. ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? En la vida y en la muerte de Jesús, su verdad es expresa. Él es la verdad porque Él es el único profesor y maestro que puede decir, yo soy la verdad. Los profesores y maestros pueden enseñar acerca de la verdad, pueden enseñar el camino para llegar a la verdad, pero nadie más puede decir, yo soy la verdad. Así que solamente Jesús puede decirlo. Jesús es la vida porque creer en Él es la única manera de tener vida de verdad. Juan 3:36, ¿no? Que dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Jesús es la vida porque sin Él simplemente estamos muertos. ¿Os acordáis de una predicación? Porque me acuerdo muy bien de ella, porque cuando me fui a Brasil prediqué lo mismo, que hablaba de que Jesús, en ese conflicto de expectativas, cuando Él ya empieza a decir que tenéis que comer de mi carne, beber de mi sangre, y la gente empieza a confundirse, a no entender lo que Jesús está diciendo. Básicamente lo que está diciendo Jesús es, yo soy vuestra vida. Si no aprendéis de mí, me recibís como vuestro Salvador, vuestro Redentor, estáis muertos.
Y el apóstol Pablo en Efesios 2 dice, ¿no?, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. No hay esperanza para un muerto. Tú ves a un muerto y no piensas que algo puede cambiar en esa situación. ¿A que no? No ves como algo que se pueda cambiar. Cuando ves una planta que está muerta y seca, no tienes la esperanza de que algo vaya a cambiar en esa situación. Nosotros estábamos ahí, en esa situación que quizás nadie tuviera ningún interés por nosotros porque estábamos muertos y Jesús nos dio vida. Él es la vida porque sin Él estamos muertos. Él también es la vida porque solamente en Él hay esperanza de una vida que va además de la vida corta y tan difícil y pasajera que tenemos aquí en esta tierra. Y me acuerdo mucho de ese texto del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 19, que dice que si nuestra esperanza en Cristo se basara únicamente en esta vida, seríamos los más infelices, desgraciados de este mundo. Él es la vida porque es la única esperanza de algo además de esto, ¿no? ¿Os acordáis? Si alguna vez habéis estado en algún culto, seguramente, de un velatorio, de la pérdida de alguien, quizás alguien cercano, que conoce al Señor, y un velatorio de alguien que no conoce al Señor. Estuve una vez con una paciente y estábamos hablando, le comenté, ¿no?, que era cristiano, evangélico, y ella me dijo, ay, me gustan mucho los evangélicos. Y dijo evangélico, no evangelistas, ¿eh? Ya ganó un punto conmigo. Y me dijo, una cosa me marcó mucho una vez. Tenía una compañera, una amiga de la misma finca, que su hijo, muy joven, falleció. Una situación muy trágica, no me acuerdo si fue un accidente o algo. Y dijo, yo estuve en su despedida, ¿no?, en lo que hicieron ahí. Y nunca me he sentido tan bien en una situación tan dura. Veía algo diferente en las personas. Yo le decía, esperanza, ¿verdad? Y ella, sí, esperanza. Cosa que no solemos ver en esas situaciones, ¿no? Jesús es la vida porque Él es la causa de que nuestras pérdidas no son tan profundas y tristes porque tenemos esperanza. Amén. En resumen, Jesús es lo que el escritor de Hebreos pone, que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pero el texto sigue, de Juan 14. Después de esa maravillosa afirmación de Jesús, viene Felipe y hace un pedido, ¿no? Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Jesús viene y dice algo tan bonito, ¿no? Creo que un momento así precioso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y antes dijo, ¿no?, que el que conoce a Él conoce al Padre. Entonces viene Felipe, creo que para romper el momento. ¿De dónde viene esa pregunta? Sí, Señor, muéstranos el Padre suficiente. Jesús, como, ¿en serio? ¿De dónde viene esa pregunta? Yo tengo la sensación como que quizás o no había entendido lo que Jesús había dicho, o estaba pensando en otra cosa, o no tenía atención a lo que estaba pasando ahí. Jesús acababa de decir que quien conocía a Él conocía al Padre. Quizás la intención de Felipe no fuese ignorar lo que Jesús había dicho, quizás simplemente era, no sé, no entender o falta de atención.
pero está claro que no ha entendido y no ha escuchado lo que Jesús dijo. Quizás no conozcamos al Dios de la Biblia porque no damos atención suficiente a lo que Jesús enseñó acerca del Dios de la Biblia. Quizás sea simplemente falta de atención de nuestra parte, falta de empeño de buscar y conocer lo que Jesús presentó de quién es Dios. Pero quizás no es falta de atención. Quizás no nos gusta la versión de Dios que Jesús presenta. Quizás no nos gusta un Dios que no sea abuelo, sino que es un padre. Un padre que está así preocupado en formar un carácter correcto en sus hijos, mucho más que en su bienestar. Porque nosotros padres a veces tenemos que decidir el bienestar de nuestros hijos o la formación de su carácter. Y un buen padre siempre, por amor, va a escoger formar su carácter. Y quizás no nos gusta, ¿no?, esa versión de ese Dios que es un padre que presenta Jesús. Un padre que tiene opinión acerca de nuestras decisiones, de nuestra conducta, de nuestra vida moral. Un Dios que por amarnos es capaz de disciplinar a nosotros, pero siempre con el objetivo del crecimiento y no la destrucción de los hijos, porque la disciplina de un padre amoroso siempre tiene el beneficio del crecimiento. No un desahogo, no una voz alta de decir, ya está, me he quedado tranquilo. La disciplina de un padre amoroso siempre tiene esa intención, ¿no?, de crecimiento. ¿Cuál es el objetivo más adelante? El Dios que Jesús nos presenta es un Padre amoroso, con todas esas características que un Padre amoroso tiene. Cariño sí, afecto, le gusta la compañía, nos protege, tiene cuidado, pero también disciplina y nos amonesta cuando es necesario. Porque el amor incluye todas esas cosas. Y hay gente que no les gusta esa versión y siguen preguntando a Jesús, vale, ok, Jesús, ya me has dicho quién es el Padre, vale, pero enséñanos el Padre. Aquí está. Vale, Jesús, pero enséñanos el Padre. No hay otro. No hay otra versión, no hay una que quizás te guste más. No hay. Esto que veis es el Dios de la Biblia. No hay otra versión. Y para terminar, algunas respuestas prácticas. Quizás estás decepcionado ahora mismo con Dios por alguna situación, ¿no? Algo que quizás esperabas que Dios te haría y no lo hizo. Quizás alguna palabra en un momento difícil y parece que Dios está en silencio. O quizás esperabas que Dios hiciera un cambio en una situación de tu vida que no tiene nada de malo, ¿no? ¿Por qué no haría Dios algo así? En situaciones de decepción con Dios vale la pena preguntar, ¿qué es lo que estoy esperando de Dios? ¿Qué es lo que espero de mi relación con el Señor? Porque quizás tu decepción sea con una versión de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Vale la pena conocer a Dios y descubrir qué es lo que Él nos ofrece de verdad, porque quizás estés esperando que Dios vaya a cumplir promesas que nunca hizo. Muy importante hacerse esa pregunta. Puede ser que sí, aún así, por nuestros conflictos de expectativas, estés decepcionado con el Dios de la Biblia. Pero hay una invitación final que voy a volver a ella para ti. Quizás no eres capaz, estás en otra situación y no eres capaz de acercarte a Dios porque crees que estás tan lejos de Él que Él no quiere nada contigo. Que Él solo te está esperando para que cuando vuelvas, el Padre te va a castigar. Yo quiero decirte que el Dios de la Biblia es justo y se entristece y hasta tiene ira hacia tu pecado. Pero también es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, que espera a la puerta
Y en el medio del discurso del hijo que hizo todo lo malo, dice, déjalo, no me digas nada. Solo entra y quédate. Ya hablaremos de eso, ¿no? Porque yo creo que a veces también tenemos la sensación de que quizás falta algo en esa historia, ¿no? Jesús no sigue la historia, pero ya te digo que ese padre, por lo que conocemos y por lo que presenta Jesús, no es que jamás se sentaría con ese hijo para hablar de esto y decir, vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Dios es ese padre que está a la puerta esperando a que vuelvas, sucio, oliendo mal, deseando las algarrobas, pero quiere que vuelvas. No te quedes ahí pensando, es que no me va a aceptar. El Dios de la Biblia también es el pastor que va detrás de la oveja que se perdió por sus propias piernas, que fue a buscar alguna cosa y se perdió. Él te ama y quiere que estés cerca de Él. Él va a saber qué hacer contigo cuando vuelvas porque te ama. Te ama. Así que vuelve. Pero quizás has conocido el Dios de la Biblia y simplemente no puedes aceptar que sea ese el Dios verdadero. No entiendes que cómo puede ser que el Dios que dice que te ama sea tan riguroso con sus patrones morales, que sea capaz de decir que tienes que dejar de hacer algo que te hace tan feliz y que te hace sentirte tan bien. Quiero decirte que eso pasa porque el Dios de la Biblia presentado por Jesús sabe mucho más que tú. Él te ha creado. Realmente desea tu bien. No es que esté deseando que dejes de hacer eso porque quiere verte sufrir. Los niños son incapaces de entender a veces las razones de un padre que corrige porque ama. Es imposible. Hay cosas que es imposible explicar a un niño de 3 años. Pero nosotros tenemos algo más de madurez para reconocer que simplemente no entendemos. No entendemos quizás el porqué de por qué Dios hace las cosas como hace. Debemos aprender a confiar en el Padre. Él sabe, nosotros no. Y la invitación, ya como última palabra, la invitación para cada uno de nosotros que estemos en esa situación o que estamos decepcionados con Dios, o que quizás estamos lejos y no queremos acercarnos a Dios, o que quizás no entendemos por qué ese Dios es así y me gustaría que fuera diferente, que es un texto extremadamente práctico acerca de la voluntad de Dios para nosotros, que está en el Antiguo Testamento. Miqueas 6:8, me encanta. Él te ha declarado hombre o mujer lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Y pongo ahí en rojo, andar humildemente con tu Dios. Busquemos conocer el Dios de la Biblia, el Dios de verdad, no una caricatura, el real. No le vamos a entender en muchas situaciones. Quizás nos vamos a decepcionar porque esperamos que Él haga cosas que no las va a hacer. Jamás. Que cambie situaciones que quizás jamás las va a cambiar aunque lo desees y aunque te parezca correcto. Pero el llamamiento es caminar humildemente con este Dios. Él te quiere en casa. Él quiere enseñarte el camino, que es Jesús. Caminemos humildemente con Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos una revelación tan profunda y tan grande de quién eres, Señor. No te quedaste ahí mirándonos, señalando tus dedos y diciendo lo mal que estamos haciendo las cosas, como tantas caricaturas de dioses que hay por ahí, Señor. Pero te involucraste, viniste para enseñarnos exactamente quién eres, cómo es tu carácter, qué piensas, qué quieres de nosotros. Queremos conocerte. Revélate a nosotros, Señor, hoy y cada día cuando te busquemos.
Queremos conocerte, Señor. Y el que no quiera, Señor, que le cambies el corazón en esta mañana, porque es la cosa más importante que podemos tener en esta vida. Y ayúdanos, Señor, a nosotros los adultos a conocer más de ti y aprender más de ti para ser capaces de transmitir quién eres tú a nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor. Porque no queremos niños que crezcan, jóvenes que crezcan, relacionándose con un Dios caricaturado. O extremadamente amoroso que no quiere saber de nuestros pecados y le da igual lo que hacemos. O quizás un Dios extremadamente duro, que está esperándonos para castigarnos, Señor. Ayúdanos a enseñarles quién eres tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.